tardes. Estamos nuevamente aquí en IMPA, la primera fábrica recuperada del país, ya hace 18 años, bajo gestión de sus trabajadores. Hoy hablaremos de un tema que ha cobrado nuevamente actualidad a raíz de, no es la absolución, sino la resolución judicial que dejó en libertad a un grupo de militares que habían sido acusados de ejecutar a miembros de la Compañía de Monte del ERP en Catamarca. Bueno, hoy tenemos a 3 miembros de la Compañía de Monte. Tenemos a Martín Jaime, a Ángel Rodríguez y Ángel Gutiérrez, perdón, y al Indio Paz, que fueron parte de la Compañía de Monte allá en los años 73, 74, 75. Nos contarán un poco su experiencia, cómo fueron las razones por las cuales se incorporaron y cuáles fueron no solo las razones por las cuales se incorporaron, sino cuál era el proyecto estratégico que tenía la Compañía de Monte y después iremos al caso particular de algunos de los combates que se dieron y la situación específica de Catamarca en función de lo que se ha conocido recientemente, la libertad de estas personas. Como verán también, bueno, tenemos los uniformes que usaban en ese momento, ¿no? ¿Por qué estaban vestidos con los uniformes militares? No exactamente. Estos son los uniformes nuevos. Digamos, la compañía, como toda unidad militar, ayorna sus uniformes. Sí. Y en aquella época el verde era verde liso y el verde camuflado. Hay distintas versiones como para hacerlo. Digamos, la compañía ha adoptado en su continuidad este uniforme. ¿Y cuál es la idea de continuidad? A ver, hablemos por eso, que hablaste de continuidad. La idea de continuidad en el sentido político o político-militar, no sé cómo lo quieran plantear ustedes. Y bueno, la idea de continuidad tiene que ver con que, en principio, desmistificar algo que se ha dado por cierto a través de todos estos años, que es la destrucción de la Compañía de Monte, la caída de la Compañía de Monte, algo que no se puede verificar en ningún acontecimiento histórico, como no sean combates que en ningún caso fueron definitorios ni decisivos. Y nosotros nunca fuimos disueltos y jamás nos rendimos. Nosotros seguimos siendo aquellos que éramos, viviendo los tiempos actuales y haciendo una lectura política que se corresponde con los hechos de la hora, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la lectura política, para empezar por este tema de la continuidad, la lectura política con los hechos de la hora, mediante los cuales ustedes le dan continuidad a la Compañía de Monte? Mira, nosotros comenzamos a visualizar esto, si bien desde hace rato venimos trabajando siempre a favor del pueblo, pero comenzamos a visualizar ya el año pasado, cuando decidimos comenzar a reagrupar y a tocar el pito, digamos, sobre todo sobre los sobrevivientes y miembros del RP, pero fundamentalmente de la Compañía de Monte. ¿Con qué objetivo? Porque nosotros veíamos ya el año pasado, cuando emitimos un documento, que vivíamos tiempos de paz relativa. Decíamos con el gobierno anterior, porque ya se venían visualizando que momentos y condimentos que comenzaban a ser difíciles. Pero a su vez tampoco podíamos incorporarnos a la lucha política y a la actividad del pueblo argentino como antes, en la época en donde nosotros nos alzamos en armas y estábamos en el monte y estábamos en un enfrentamiento total, ¿no? Y bueno, pasado el tiempo nos damos cuenta que esta caracterización es totalmente cierta, pero ahora se agravó. Ahora se agravó al asumir un gobierno que ha lanzado un grito de guerra contra el pueblo argentino. Es una guerra que no figura no es manifiesta, no es declarada,
sí manifiesta en cuanto a los balazos que recibe el pueblo al ser expulsado de sus trabajos, al ser al no permitirle, a bajarle el sueldo, a desplazar a miles de gente hacia la pobreza. Entonces, en este cuadro de situación comenzamos a plantearnos que sí, tenemos que salir a la luz con nuestras versiones y con nuestra posición política, porque los objetivos nuestros fueron la lucha por un proyecto de país diferente. No es el proyecto ni el del anterior gobierno, ni mucho menos el que nosotros pensábamos, ¿no? ¿Y qué proyecto cuando se incorporaron a la Compañía de Monte y hoy? ¿Cuál sería, cómo ven la continuidad del proyecto de país o las diferencias no solo en el hecho de la Compañía de Monte, sino en el proyecto que ustedes proponen o sustentan antes y en este momento? Bueno, mirá, el programa del ERP, del RP, es un programa con un profundo contenido democrático, antiimperialista, antioligárquico y socialista. Esas fueron, digamos, las bases programáticas del proyecto del ERP y fueron los motivos por los cuales nosotros decidimos militar, digamos, orgánicamente en esta organización. Y todo este proyecto se basa en un estudio que se hizo un estudio socioeconómico, histórico de la Argentina, y se llegó a la conclusión de que no había otra manera, digamos, de intentar modificar las estructuras económicas como están planteadas en la Argentina, donde, por ejemplo, tomamos el tema de la tierra y la tierra sigue siendo propiedad de poca familia. Si tomamos la industria es totalmente extranjera, imperialista, o sea, no hay industria nacional y si lo hubiera siempre es socavada, volteada, de múltiples formas. Entonces nosotros vemos que esas tareas siguen siendo válidas en el tiempo, han pasado 40 años y siguen siendo válidas, no solo acá, sino en toda Latinoamérica. Y hoy en día podemos decir que en el mundo. O sea, este es un problema mundial, es una crisis mundial del sistema capitalista que busca las mismas recetas de siempre, como ahora Mario, volver, digamos, a ser el patio trasero de Estados Unidos, acá en Latinoamérica, seguir dependiendo de las recetas del Fondo Monetario Internacional. O sea, cuando él habla de una guerra, es una guerra encubierta, o sea, no se ven muchas balas, pero hay balas, hay reprimido, hay predisposición a estructurar una fuerza represiva, a volver a separar, digamos, lo que fue antiguamente con el Plan Cóndor, con la Escuela de Panamá, la escuela de la tortura francesa en Corea, se quiere volver a separar, hacer una élite, digamos, separada del pueblo, que es todo lo contrario de lo que se venía intentando hacer. Entonces, no es casualidad que han pasado cosas en este bicentenario, en este 9 de julio, donde han desfilado conocidos represores, tipos que están condenados. Nosotros conocemos el caso concreto de la causa de Catamarca, de Carrizo Salvadores. Son tipos que han fusilado a compañeros indefensos que se rindieron y lo hicieron aparecer como muerto en combate. Y hay testigos, hay muchos testigos, incluso de la propia fuerza que integraban aquellos años, y que la justicia, digamos, recabó esos datos, los tomó como válidos y dictó una sentencia. Nosotros justamente tenemos ese tema, ¿no? Ustedes participaron de la Compañía de Monte. Sobre el hecho específicamente de Catamarca, ¿quién participó de ustedes en la incursión a Catamarca? Como para refrescar el tema que ya habíamos hablado el otro día, ¿por qué no nos acercás a los televidentes? ¿Cómo fue la incursión y cómo terminó? Sí, fue una acción que nosotros avanzamos en una aproximación muy riesgosa hacia Catamarca, y en Catamarca nos concentramos en un lugar, en el rodeo. En esa circunstancia se produce una sorpresa, porque
a raíz de que vienen un par de patrulleros y comienzan a disparar sobre el micro que estaba esperando para la toma del cuartel. Nosotros adentro teníamos soldados que eran compañeros que nos iban a abrir la puerta, ¿no? Y nosotros estábamos esperando justamente que se terminara una fiesta para irrumpir. Y en ese momento se produce un desbande, una especie de una retirada forzosa. Muchos compañeros llegaron a Tucumán y otros como nosotros, él regresó a Tucumán y en el caso mío nosotros nos desorientamos y comenzamos a internarnos hacia lo que llamábamos monte, que no eran más que cerros pelados y llenos de espinas. Entonces, en lugar de retirarnos, nos estábamos estancando y dando vueltas por el camino. Bueno, así anduvimos toda una noche y después durante el día nos escondimos y a la noche siguiente continuamos caminando porque pensábamos, bueno, que queríamos volver a Tucumán, no teníamos cómo. Y después de la incursión se dividen en dos grupos. Uno que consigue regresar hasta Tucumán y reincorporarse a la guerrilla, digamos, al lugar donde está la guerrilla más protegida, y otro que queda perdido, digamos, en medio de las matas que hay en Catamarca. Ese grupo finalmente es cercado, es vuelto a detectar por la fuerza policial y después por el ejército. Ese grupo, luego de que nos detienen a mí con el Mono Videla y otros compañeros como Sosa y Orellana, que somos en total 4 que logramos salir de ese... Nos detiene la policía, pero ya no estaban a la salida, cuando salimos de Capilla de Rosario, ya estaban esperándonos los militares, según los informes, nos vieron pasar cuando llegamos a Piedra Blanca. Bueno, nos detienen a nosotros y tras cartón vienen a aniquilar a los compañeros que... ¿Cuántos eran? Había 14 en ese grupo. Pensaban inicialmente que estaban refugiados en la capilla, y después no, porque los compañeros continúan retirándose, los cercan y los militares deciden fusilarlo. La orden de Carrizo Salvadores y de Nakagama, jefes del operativo en ese momento, el 9 de julio. que desfiló en Tucumán. El 9 de julio, deciden, según dijo Gambarela, que es el soldado que participa también con ellos, pero no dispara. Hay un grupo de soldados que no disparan, pero ellos ven cómo lo fusilan, estos les ordenan que los maten. Los compañeros salían sin municiones, sin armas en las manos. La cuestión es que quedan 14 personas cercadas, 14 efectivos de la compañía de Montes cercados, y no sobrevive ninguno. Lo cual es históricamente común, que cuando es así es que siempre hay muertos, heridos y detenidos. A lo sumo hay muertos y heridos, digamos. Sí. No, pero es imposible que no haya ningún herido. O sea, indudablemente ahí... Era una quebrada. Una regla básica de la infantería es que el que está arriba lleva las de ganar. Sí. Una quebrada con una mata promedio de 1,20 m, 1,15 m, con espinas, espinas de 2 centímetros, 3 centímetros, digamos, lo que implica eso es la rendición. El efectivo ya no puede cumplir con sus funciones. Ante la rendición, lo que marcan todas las leyes de la regla de la guerra internacional existe la toma de prisioneros. Uno deja de ser un combatiente para ser un combatiente prisionero. Ejecutar a un hombre desarmado, a un hombre con las manos en alto, a un hombre con una bandera blanca, se denomina crimen de guerra. Es un crimen de guerra. Ahora bien, eso es un crimen de guerra. Está probado, además creo que la justicia, y creo que históricamente, digamos, no hay discusión en torno a que los 14 guerrilleros fueron ejecutados después de haberse rendido.
Eso puede haber discusión, algunos si hubo mayor o menor resistencia, eso es una discusión que podría entrar en el plano más, pero en el plano jurídico hubo gente viva que fue muerta, que fue ejecutada después de, asesinada, después de haberse rendido. Eso está probado. El jurídico, que por supuesto debe quedar claro que es posterior, porque el plano jurídico no modifica una quebrada. No, pero lo que digo es esto, entonces, ¿cuál es la razón por la cual en una segunda instancia se considera a estas personas no se los deja libres? Porque es un crimen grave, porque se mataron a varias personas, es un crimen grave. Y vamos a verlo en el segundo, y vamos a seguir avanzando con este tema en el segundo bloque. Sintonízate con Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Venceremos. Barricada TV, firme junto al pueblo, posta. Esto es un saludo desde Colombia para Barricada TV y un agradecimiento por permanecer en la lucha popular underground, la lucha de los pueblos por la liberación de nuestra América, decididos, comprometidos día a día con la lucha de los pobres y excluidos, marginados de nuestros mundos. Es por eso que seguimos haciendo el arte underground real, llevando, representando día tras día, comunicación alternativa y popular, una forma de resistencia también desde Argentina y Colombia, unidad americana, unidad de hermanos, unidad de clase, yeah, underground. Bueno, seguimos el segundo bloque. Estábamos charlando con miembros de la compañía de monte del ERP y habíamos quedado en el tema del juicio que recientemente, bueno, en la apelación dejaron en libertad a los responsables militares de la ejecución de 14 guerrilleros que se habían rendido, ¿no? ¿Cuál es la explicación que dio el tribunal por el cual dejaron libres, al que quiera puede responder, ¿no? Dejaron libre a estas personas que está probada que habían ejecutado a personas que se habían desarmadas, ¿no? Uno de los temas que ellos plantean es que no fue un genocidio, ¿no? Basándose en que, bueno, por un lado fue realizado en el año 74 y que, bueno, deslindan totalmente de este hecho a las Fuerzas Armadas, ¿no? Nosotros creemos de que esto no solo es engañoso, es terrible, porque los crímenes y el genocidio son manifiestos, ha sido probado. Hay miles de testimonios, no solo los nuestros, sino de estos compañeros que, por un lado, fueron soldados que vieron la masacre. Y por otro lado, es muy insustancial el planteo. Nosotros creemos de que a esta causa, en la apelación, se la tiene que ganar. Pero existe un elemento totalmente nuevo, que es la decisión de los tribunales en estos momentos, que cambió el gobierno y todos los procesos judiciales y todo lo que es el plano de los derechos humanos y todo esto ha comenzado a retroceder. No solo no tienen demasiadas intenciones en seguir adelante con los juicios, sino que más que nada se orientan a ir liberando a los genocidas, no solo de esta causa, sino de los otros, ¿no? Y
Y me llama también la atención de que, bueno, uno de los genocidas, por ejemplo, desfile. O sea, se están invirtiendo las cosas. O sea, como que ellos quedan como héroes de la guerra y nosotros, los que pusimos la sangre, los que peleamos y los que nos mataron, comenzamos a ser evaluados como un demonio más, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, ellos dicen que las pruebas, digamos, que presentan para ser condenados que no son válidas, que no se corresponden, digamos, con lo que realmente sucedió. O sea, quieren desvirtuar, digamos, todas las pruebas que se han presentado y que el tribunal las ha aceptado como válidas porque han sido probadas, comprobadas, hasta hubo peritaje del recorrido de las balas, cómo fueron, digamos, de arriba para abajo. O sea, no hay otro motivo, digamos, para provocar esta es una provocación, a mi modo de entender, y se basan en un elemento que es, por un lado, digamos, la cuestión política. O sea, esto pasó en época democrática, pasó en época que había un gobierno constitucional. Lo que nadie dice qué es lo que pasó en ese periodo histórico. Nadie habla de lo que pasó en Ezeiza, nadie habla de las 3A, nadie habla de las estructuras parapoliciales organizadas y financiadas desde el Estado, de eso no se habla. Porque hay que enmarcarlo, digamos, en qué situación se dio todo esto. Y el otro elemento es lo nuevo que está pasando políticamente en la Argentina, que hay un giro, digamos, hacia la derecha. No es casualidad que tenemos un presidente que le pide disculpas al rey, que manifiesta que habría que bajar los cuadros de San Martín, de Belgrano y todos los patriotas, nuestros patriotas que lucharon por independizarse. O sea, se vuelve a implantar, tratar de implantar una nueva cosmovisión donde no tenemos historia. O sea, acá no pasó nada. Es todo ondas de paz y de amor, nos tenemos que reconciliar. Nosotros nunca estuvimos a favor ni de la guerra, ni a favor del crimen. Nosotros luchamos por ideales, por proyectos políticos, pero éramos conscientes que no podíamos hacerlo de otro modo que estando armados. Porque en ese momento pasaba eso en toda Latinoamérica. Un ejemplo concreto, vos para ir a pintar una pared para hacer propaganda de una actividad política y te metían en cana y te mataban. Entonces, vos no podías hacer eso. ¿Y qué hacías? Y te tenías que autoorganizar, o sea, con grupos de autodefensa. Y así fuimos, digamos, o sea, incorporando, digamos, nuestra forma de lucha, que por otro lado no es patrimonio nuestro, ni del ERP, ni de la Compañía de Montes, es producto de la historia de este país. Digamos, acá las guerras de la independencia se hicieron de ese modo. Entonces yo creo que ahora hay un giro a la derecha donde se quiere instaurar de, bueno, por lo menos la teoría de los dos demonios, que fue una teoría perversa para sacarse la responsabilidad de encima, como por ejemplo lo que pasó durante el periodo 73-76. La culpa no la tenemos nosotros, no nos dejaron gobernar. El mismo caballito de batalla que también usaron los militares, que no podemos llevar adelante porque no nos dejan vivir en paz. Y que tenían que combatir a la guerrilla, como si la guerrilla hubiese sido, no sé, un ejército de ocupación, y éramos todos gente de acá, gente laburante, estudiantes, profesionales. Entonces yo creo que eso está pasando ahora. Entonces los jueces, ¿me entendés?, están envalentonados, y si por ellos fueran, revisarían todas las causas. Un agregado, en el programa de anoche de Crónica TV, en una entrevista que se le realiza a Balsa, puntualmente, Balsa presenta sus memorias y cuando él se refiere a los golpes y empieza a nombrar los golpes, la historia empieza a ser probablemente con los mismos argumentos en los que nosotros los situamos en un periodo histórico determinado. Balsa se encarga de aclarar que en Argentina los golpes militares han sido cívico-militares con amplia participación de sectores tales como el empresariado, como el periodismo, como los políticos que no tenían posibilidades de acceso al poder, lo cual es un mentis a la totalidad de los argumentos que esgrimen los sectores más reaccionarios, porque estamos hablando de un ex jefe de un Estado Mayor
como lo fue Balsa, porque no nos olvidemos que en aquella época Balsa no podía ser jefe del ejército porque se había retirado después del golpe militar. Lo que uno podía hacer era jefe del Estado Mayor. Era el máximo grado como teniente general, como ex embajador en Colombia 8 años, creo que 4 en Costa Rica, un hombre que ha peleado en Malvinas, un hombre que siendo el enemigo era un soldado, porque esto también es importante dejarlo claro. El enemigo puede tener moral o puede dejar de ser hasta un enemigo y transformarse en un psicópata, violador, robador de niños, asesinador de mujeres embarazadas. Que hubo unos cuantos de esos. Que hubo y los hay, y viven y caminan. Y nosotros, de alguna manera, decimos que somos el presente porque hay una palabra que creo yo que de alguna manera debiera sintetizar esto, es basta. No es una trinchera que va a suceder a otra y a otra y a otra y vamos a caer al medio del mar. Hay que decirle a los argentinos que este es un país que tiene el 85% de su comercio que sale por vía marítima, que nosotros acabamos, gobierno mediante, de garantizar legalmente espacios en la frontera en la triple frontera argentino-paraguayo-brasileña, que acabamos de cerrar la proyección antártica de la República Argentina, no solo ya en una disputa que inició con Gran Bretaña, que luego mutó a la OTAN, y ahora en estos momentos, si en Tierra del Fuego se van a instalar 2 bases militares norteamericanas, tendríamos no solo cerrado el espacio que por la ley del mar hemos ganado 150 millas marinas más hacia el interior, sino que además eso ya está en disputa, y no solo está en disputa, sino que el único paso natural interoceánico que existe entre el Pacífico y el Atlántico, que es la zona de Cabo de Hornos, Canal de Beagle, todo esto va a estar impedido. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Porque nosotros empezamos con 25 años promedio, 20 años. Hoy ya no los tenemos esos años. Hoy no somos un soldado que se revuelca, pero sí somos un combatiente con experiencia. Y tenemos una frase que realmente nosotros pretendemos que la gente entienda, y es basta. Con nosotros, sin nosotros, debe haber muy pocas maneras más horrendas de morir que morirse ignoto, ignorado y tirado en una cama, habiendo sido derrotado primero psicológicamente. Bueno, eso no sé si va a ocurrir acá, y pongo muy en duda que esto pase. Bien, ustedes dijeron 2 cosas que son interesantes, ¿no? Una, el tema de que es bueno recordar que muchos de los crímenes que se cometieron acá, inclusive los crímenes contra el país en general, me refiero, ¿no? La entrega nacional, la destrucción del aparato productivo y todo lo demás, muchas veces se decide, bueno, vamos a jugar a estos militares, y después los que se beneficiaron, los que hicieron los programas, los que realmente tenían los programas, siguen enriqueciéndose y mandan a sus militares por un tiempo para que les castiguen a ellos, y ellos se siguen enriqueciéndose, ¿no? Por otro lado, me parece interesante el tema que por ahí estaba el tema de la causa Catamarca, ¿no? La clave estaría en la absolución en que se dice: no puede haber genocidio si fue hecho en un gobierno constitucional. El genocidio empezaría el 24 de marzo del 76. Ese es el argumento, ¿no? Para que quede clara la resolución específica del tribunal. El tribunal dice que hubo, que antes del 76 no son crímenes de lesa, pueden ser crímenes, pero como no son de lesa humanidad ni genocidio, porque fueron hechos bajo democracia, no prescribieron porque pasaron 30 años, digamos, ¿no? Definamos democracia entonces. Si democracia es derecho a voto, transcurrió en un gobierno democrático, pero las 3A también estaban dentro de ese gobierno democrático. O sea, esto es
es simplemente un eufemismo, es una manera de dar por hecho algo. O sea, una persona vota en 10 minutos, media hora de cola y delega 4 años de la vida, no solo de él, sino de sus hijos y del futuro de la nación. Y a eso se le llama democracia, pero no se habla de democracia, pero igualdad de posibilidades, no se habla de democracia ante la carencia y la inequidad con que se confieren los beneficios a una sociedad, pero sí después, cuando el pobre uniformado reprime al pobre sin uniforme, eso es democracia, porque hay leyes que garantizan eso. Es el mismo policía que le va a pegar a la maestra que va a educar a su hijo, es el mismo gendarme que va a reprimir a la gente, que son el motivo por el cual ellos existen en el cuidado de sus fronteras. Es la frontera misma, es una ofensa a la inteligencia del individuo. Para ir cerrando, ustedes dijeron cuando empezaron, no fuimos derrotados. ¿Cuál es la explicación? La explicación lógica es que todavía estamos vivos y estamos pensando en proyectos de futuro, y por otro lado, no solo el proyecto de futuro, sino es el mismo de siempre, ¿no? El proyecto para el país. El proyecto que teníamos nosotros era un proyecto revolucionario, que por H o por B, por pérdida de fuego de nuestra fuerza, por secuestro, por desapariciones, necesariamente tuvimos que replegarnos. No quiere decir que el objetivo nuestro no esté en pie. Hasta ahora vemos de que sigue en pie. Nosotros peleamos por el socialismo, peleamos por nacionalización del comercio, la banca, la industria, y mientras haya argentinos que sigan planteándose el cambio, porque acá no va a quedar ninguna alternativa que ir hacia un mundo más distributivo. Hoy el mundo está peleando justamente por una mayor socialización y por como alguna vez planteaba por ahí un Carlitos Marx, ¿no? Hay un fantasma que recorre el mundo, decía en aquel momento, el fantasma del comunismo, en aquel momento. Y hoy como que en todo el mundo comienza a ver cómo los poderosos se comienzan a preocupar por, como siempre, ¿no? Cierran sus fronteras, se ocupan solamente de ellos, se retiran de Europa, los norteamericanos recobran sus posesiones, su patio trasero, y los demás quedan en el hambre y la desesperanza total. Entonces lo que se impone justamente es, de nuevo, la distribución, el socialismo. Hemos charlado a lo largo de este programa con el Indio Paz, con Ángel Rodríguez y con Ángel Gutiérrez. No sé, tengo con Rodríguez, no, me viene de... y Martín Jaime. Muchas gracias por haber estado presentes. Espero que esto haya sido productivo, que los compañeros hayan podido expresarse y hayan podido mostrar sus ideas y hayamos podido charlar sobre ellas, sobre todo en un momento tan complejo como el que está viviendo nuestro país en este momento, en esta transición, en este debate, en esta pelea en torno a cuál va a ser el futuro del país para las próximas generaciones. Bueno, muchas gracias por habernos seguido en este programa y nos vemos la semana que viene aquí en Barricada TV, en IMPA, la primer fábrica recuperada del país.